Iglesia, en la Biblia encontramos que las buenas nuevas no solamente hacen referencia al perdón de manera individual o personal, sino que alcanzan o tienen que ver con la renovación de toda la creación. Romanos capítulo 8, versículos 22 y 23, dice la palabra del Señor, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ellas, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción y la redención de nuestro cuerpo. Y traigo esto a colación, mis amados hermanos, porque como hemos estado considerando en esta serie, Dios puso al ser humano en el huerto del Edén para cultivarlo y cuidarlo, produciendo así la gloria de Dios y el desarrollo de la humanidad, lo que los teólogos han llamado el mandato cultural o desarrollar la cultura a partir del trabajo. El trabajo fue establecido por Dios y eso es algo que lo hemos dejado muy en claro a lo largo de todos estos sermones. Dios nos manda a nosotros trabajar, Dios nos guía a nosotros a trabajar porque Él mismo trabaja. El pecado, cuando hace su aparición en el mundo, daña todas las cosas y todas las esferas de la creación y también el trabajo que nosotros hacemos. Pero algo que nosotros consideramos la semana pasada es que la salvación que encontramos en Cristo nos da una nueva motivación, no solamente para la vida, sino para el trabajo que hacemos. Entendiendo el trabajo no solamente aquello de lo cual nosotros podemos recibir una remuneración económica, sino todo aquello que nosotros hacemos, todas las actividades que hacemos dentro del hogar o fuera del hogar. Trabajo es, por ejemplo, el trabajo que hace una ama de casa al cuidado de sus hijos y de su familia. Eso es trabajo diferente a lo que es el empleo. Y algo que nosotros tenemos que aprender con todo esto, mis amados hermanos, es que los cristianos glorificamos a Dios no solo a través de la predicación de la palabra, que debemos hacerlo, debemos evangelizar, sino a través de los oficios de los cuales nosotros o tenemos la oportunidad de participar. Lo que leíamos en Romanos capítulo 12 generalmente se ubica dentro del contexto de la iglesia, pero eso tiene un contexto más amplio dentro de la labor que tú y yo podemos desarrollar. Las obras de misericordia, por ejemplo, no las hacemos solamente acá. Podemos hacerlo a todas las personas que lo necesitan. El presidir o el repartir, como dice acá. Recuerden lo que dice la palabra del Señor, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, tenemos que darlos. Y ahí nos empieza a mencionar los dones que se deben usar. Por ejemplo, el de servicio, el de enseñanza, el de la exhortación, el que reparte, el que preside, el que hace misericordia, junto con los dones de profecía o de enseñanza. Son dones que Dios nos ha dado no solamente para el ejercicio de la iglesia, sino para el bienestar de la comunidad en general. Así que mis amados hermanos, por medio de los oficios como la agricultura, el arte, los negocios, el gobierno, la educación, cualquier oficio, nosotros somos llamados a glorificar al Señor. Pero muchos cristianos han cometido el error de separar la fe y el trabajo, tratando el último, el trabajo, como algo secular y no espiritual. Eso ocurrió a partir de la Edad Media. En la Edad Media se consideraba que el trabajo más importante que podía existir era el religioso. De manera que aquel único trabajo válido era el trabajo del sacerdote o de la monja. Y los demás trabajos no eran espirituales. Pero en la época de la Reforma, esta idea cambió radicalmente y todo oficio se consideró valioso. Todo oficio tenía un valor porque Dios nos había llamado a trabajar. Y eso, mis amados hermanos, produjo para la Edad Media una revolución que hizo prosperar a las sociedades en donde se estableció la Reforma porque las personas empezaron a valorar su trabajo y a aportar a partir de su trabajo valor a las comunidades en donde estaban. Eso, mis amados hermanos, es lo que nosotros debemos hacer. Esa idea que se estableció en el movimiento reformado cambió radicalmente y sigue cambiando todo oficio que nosotros hacemos porque lo considera valioso. El Evangelio entonces afecta todo lo que hacemos. Sin embargo, hoy la visión de fe más trabajo se ha limitado a cuestiones éticas, como que hemos dado un retroceso. Y la forma en como el cristiano trabaja entonces es viviendo éticamente, siendo un buen trabajador. Y eso está bien, pero implica un poco más allá, un poco más allá. No son las únicas maneras en las que nosotros debemos vivir.
el evangelio en el trabajo o el dar testimonio. Por ejemplo, muchas personas piensan que la forma en como yo vivo el evangelio en el trabajo es cuando yo le testifico a un compañero de trabajo, o cuando yo oro en mi trabajo, o cuando tengo la oportunidad de leer la Biblia en mi trabajo. Mis amados hermanos, aunque eso es bueno, no es lo único que tú y yo debemos hacer. Y es lo que quiero que apliquemos en esta mañana. Hoy vamos a finalizar nuestra serie La fuente de toda buena obra, Dios en nuestro trabajo. Y mi intención en esta mañana es considerar lo que dice las Escrituras sobre cómo debemos trabajar y mirar algunos ejemplos prácticos en este sermón que yo he titulado La fuente de toda obra, la fuente de toda obra, eh, integrando la fe y el trabajo. Integrando la fe y el trabajo. Y lo primero, mis amados hermanos, es considerar que nuestro trabajo debe ser visto como una oportunidad para amar a Dios y amar a nuestro prójimo, por lo que el trabajo importa. A través del trabajo yo amo a Dios, pero también amo a mi prójimo. Y hoy veremos que el trabajo debe ser realizado a través de algunos ejemplos y algunas situaciones y algunos principios que aplicaremos en diferentes situaciones. Lo primero que nosotros debemos aprender es que el trabajo es bueno, pero no podemos realizar todo trabajo. El trabajo es bueno, pero no podemos realizar todo trabajo. Yo quiero que me acompañen leyendo Proverbios capítulo 13, versículo 11. Proverbios capítulo 13, versículo 11. Dice la palabra del Señor: las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta. Las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta. Proverbios 15, 16, dice la palabra del Señor: mejor es lo poco con temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Y Proverbios 30, 7 al 9. Proverbios 30, 7 al 9. Dos cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. El trabajo, mis amados, es bueno. Pero nosotros debemos también establecer algunos límites para el trabajo que hacemos. Todos estos proverbios de los que acabamos de leer, todos nos hablan acerca del dinero y del trabajo. Y de cómo tú y yo podemos obtener las riquezas. Y qué podemos hacer con la riqueza, con el recurso que necesitamos. Así que podemos obtener ese recurso por medio del trabajo diligente, pero también hay formas ilícitas en las que una persona puede obtener ese recurso. Así que es claro que no todo trabajo sea válido para el cristiano, porque los recursos que se pueden obtener de ese trabajo no serían correctos. Esto obviamente, como les menciono, se aplica a las actividades ilícitas. Y un ejemplo de esto lo encontramos nosotros en la Escritura, cuando Pablo habla a la iglesia de Éfeso. Cuando Pablo predica el Evangelio en la iglesia de Éfeso, muchos de los creyentes que vivían en Éfeso eran ladrones. Eran ladrones. Porque la palabra de Dios dice que el que robaba o el que hurtaba, no lo haga más. Vaya conmigo por favor a Efesios capítulo 4, el versículo 28. Así que podemos inferir que Pablo les estaba hablando a muchos de ellos que habían ejercido ese oficio. Romanos capítulo 4, Efesios capítulo 4, versículo 28. Efesios capítulo 4, versículo 28 dice: el que hurtaba no hurte más, sino que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Parece ser que entonces cuando esos creyentes aceptaron el evangelio, Pablo les indicaba o les indica que ya no debían continuar con esa actividad. No recuerdo el personaje, pero hay una ilustración de esto. Creo que es, se me olvidó el predicador. Ah, bueno, el hecho es que este hombre le predica a un narcotraficante. El narcotraficante se convierte y le dice que él iba a ser ahora un narcotraficante cristiano. Si usted recuerda quién fue, pues es una historia muy conocida. Me puede recordar el nombre de la persona que le predica. El hecho es que, mis amados hermanos, Pablo les está diciendo algo similar a los efesios. Muchos de ellos habían practicado el robo como su trabajo. Y Pablo les corrige esa idea. Y la razón es clara.
La palabra del Señor en 1 Corintios, el capítulo 6, versículo 9 al 11, da una lista de pecados que muchos creyentes habían practicado en su vida anterior. Corintios, 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 al 11, dice la palabra del Señor, sabiendo que Cristo, estoy leyendo Romanos, perdón, 1 Corintios capítulo 6, 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de los cielos. Y noten que ahí habla acerca de unos pecados que tienen que ver con el carácter, pero también hay unos pecados que tienen que ver con algunas prácticas habituales que unas personas pueden hacer para obtener recursos. Estafadores, ladrones, avaros, todos estos pecados tienen que ver con el uso de recursos, con la forma en la que se trabaja. Y Pablo es claro, ellos no heredarán el reino de los cielos. Y dice el versículo 11, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Eso que ustedes eran ya no lo son. ¿Por qué? Porque cuando ustedes creyeron en Cristo, ustedes fueron lavados, santificados, justificados en el nombre de Jesús. En esa lista de pecados estaban entonces incluidos los ladrones. Sí, sin embargo, el Evangelio los transforma para abandonar esa práctica. Así como nos ayuda a nosotros a enfrentar nuestro pecado y a dejar nuestro pecado. Sin embargo, de aquellas cosas que son legales, ¿qué podemos decir? Y esto lo digo por lo siguiente, muchos podrían pensar que un trabajo lo podemos realizar siempre y cuando sea legal. ¿Es cierto? El asunto no es si el trabajo es legal, sino si está de acuerdo a la voluntad de Dios, mis amados hermanos. Si es bueno, por ejemplo, las apuestas y los casinos son legales. Las apuestas y los casinos son legales. La venta de alcohol es legal. El cigarrillo es legal. Pero ¿son actividades buenas? ¿Debe un cristiano trabajar en ellas? Para poder determinar si un trabajo es bueno, mis amados hermanos, debo aplicar unos principios que me sirvan para evaluar. Por eso es que decíamos en este punto, mis amados hermanos, el trabajo es bueno, pero no podemos realizar todo trabajo o todo tipo de trabajo. Hay un tipo de trabajo del cual yo debo abstenerme, que no lo debo realizar porque no es bueno. Un trabajo es bueno si nos permite hacer justicia a los demás, tanto cercanos como lejanos. El trabajo debe promover moral, edificar el carácter, ayudar a las personas a crecer. Si su meta es buena, o sea, el desarrollo de la persona como individuo, si agrada a Dios conforme a lo que Él está estableciendo en su palabra, mis amados hermanos. Ese es un trabajo que sería bueno, que es correcto. El ejemplo a continuación, mis amados hermanos, es tomado y adaptado de un libro que estuve estudiando para este material, del trabajo de un pastor que se llama Daniel Doriani. Y él dice, pensemos por un momento en los juegos de azar. Son legales y además aportan recursos que usa el Estado para programas sociales. Para eso hay unas entidades que regulan los juegos, Coljuegos, ¿no? Y recientemente se hizo muy viral porque algunos influencers y youtubers estaban haciendo apuestas y vendiendo y haciendo como rifas y ese tipo de cosas, pero sin la supervisión o el correcto manejo que debe darle la entidad que regula estas actividades. Y tenían puestos los ojos sobre estas personas. Entonces, estas son cosas que son legales. Y muchos considerarían que esto es bueno. El recurso que se obtiene aporta, por ejemplo, a la salud, aporta al desarrollo de programas sociales. Pero nos hemos puesto a pensar en el daño que causan estas actividades, en el daño que causan las actividades como los juegos de azar, porque alguien que gane, o más bien para que alguien gane en este tipo de cosas, muchas personas deben perder. Para que alguien gane, muchas personas deben perder. Y esto deja a muchas familias sin recursos y termina destruyéndolas. ¿O qué podemos decir de la adicción que pueden generar los juegos? Los psicólogos llaman a esto ludopatía
o jugadores compulsivos. De hecho, hay entidades de jugadores anónimos, así como hay alcohólicos anónimos, que ayudan precisamente a personas que tienen que enfrentar ese tipo de cosas. Además de que este tipo de actividades contradice la voluntad de Dios porque desconocen el orden de trabajar para ganar el pan, ofreciendo ganancias mal habidas sin esfuerzo y planificación. Muchas personas esperan a ganarse el chance, el baloto, para no tener que trabajar. Y lo venden así, un nuevo millonario en el país. Mis amados hermanos, no es así, no es así. De hecho, dice la palabra del Señor que las ganancias mal habidas al final no van a recibir la bendición del Señor. Es por eso que los creyentes no deberían trabajar en casinos, en casas de chance, en rifas, apuestas, en ninguna otra actividad relacionada, así tengan la habilidad para hacerlo. O si ese fuera el único trabajo que pudiera hacer. Un cristiano debe poner un límite en cuanto a este tipo de cosas. Y eso solamente por dar algún ejemplo. Algunas preguntas que podríamos hacernos, que podríamos aplicar a cualquier trabajo para ver si es bueno, no solamente legal, sino es bueno, es estas. ¿Es mi trabajo una labor que promueve el bien común? No solamente el mío o de un grupo reducido, sino el bien común. ¿Ayudo por medio de mi trabajo a las personas? ¿Disfruto hablar de mi trabajo a otros o me da pena? Porque de pronto mi trabajo no es un trabajo del todo, es legal, pero de pronto no es el trabajo más adecuado. ¿Agrado a Dios mientras trabajo o simplemente me gano el pan? Si las respuestas a estas preguntas no son adecuadas o no se pueden dar con una conciencia limpia, lo más probable, mis amados hermanos, es que deberíamos buscar un trabajo, cambiar de trabajo si eso es lo que estoy haciendo. O aconsejar a una persona, de pronto algún creyente o alguna creyente que está haciendo este tipo de actividades. Así que mis amados hermanos, todos nosotros debemos realizar nuestro trabajo buscando agradar a Dios. Y eso implica entonces hacer el trabajo que es bueno por medio de 3 criterios. Lo que yo debo considerar es esto, la meta correcta. ¿Cuál es la meta que nosotros como creyentes debemos buscar? Glorificar a Dios. Esa es nuestra principal meta, glorificar a Dios. Debemos hacerlo de acuerdo al estándar correcto. ¿Cuál es el estándar correcto? La ley de Dios. La meta correcta es glorificar a Dios, el estándar correcto es su palabra, la ley de Dios, y la motivación correcta es amar a Dios y amar al prójimo. Eso es lo que me debe motivar a mí para hacer las cosas. Jesús por eso contó una parábola. Vaya conmigo, por favor, a Mateo 25. Mateo 25, hablando acerca de la parábola de los... Mateo 25, 37 al 46. Para hablar acerca de la fidelidad y cómo nosotros debemos hacer las cosas. Mateo 25, versículo 37 dice la palabra del Señor. Y aquí está hablando acerca de las obras de misericordia. Dice el versículo 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me vestisteis, me visitasteis, perdón, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Nota lo que está diciendo el Señor. Esto nos sirve para entender, mis amados hermanos, que el trabajo es el principal lugar donde nosotros podemos amar a nuestro prójimo. Dios valora el trabajo honesto. Dios valora el trabajo honesto y la evaluación que Él hará del mismo. Muchas veces hemos asumido este pasaje solamente en el contexto de la iglesia.
en lo que tú y yo podemos hacer por otros. Mis amados hermanos, esto lo podemos hacer a través de nuestro trabajo honesto y correcto, bueno por otros. El trabajo, ya sea dentro del hogar o fuera de él, en el trabajo ponemos en práctica estas que son nuestras habilidades, dedicamos la mayor parte de nuestro tiempo y en donde podemos mostrar nuestra fe. Allí es donde nosotros cuidamos a los hambrientos, a los sedientos, a los enfermos. Con nuestro trabajo podemos amar a los que están a nuestro alrededor y se benefician de nuestra labor. Es por eso que Jesús cuando enseña esta parábola y lo que Él quiere enseñar es que nuestro trabajo cumple ese rol de provisión para los que están en necesidad y por eso se alegra. Y por eso hay una recompensa para los que hacen esto. Mis amados hermanos, cuando yo trabajo de esta manera, pensando en el bienestar del otro, que estoy satisfaciendo una necesidad para esa persona, estoy haciendo lo que el Señor me pide que haga. Lo estoy haciendo para Él. Estoy amando a mi prójimo y estoy amándolo a Él. Un ejemplo, por ejemplo, una persona que cose, que hace ropa. ¿Qué es lo que está buscando? ¿No está buscando satisfacer una necesidad de abrigo para otra persona? ¿Alguien que siente frío? Un constructor. ¿Qué es lo que busca un constructor? Hacer la mejor casa posible para las personas que van a habitar allí. Cuando yo hago esto, mis amados hermanos, lo estoy haciendo para Dios mismo. El creyente tiene eso en mente. Tal vez al principio no lo notamos y no le damos la atención que deberíamos darle. Pero mis amados hermanos, cuando yo trabajo con eso en mente, estoy trabajando no solamente para las personas, sino para Dios mismo, para los que están en necesidad. Satisfaciendo, como les digo, calmando el hambre, la sed, vistiendo, dando refugio, ayudando a los enfermos, mis amados hermanos, ayudando a los enfermos. Es como si lo estuviéramos haciendo para el Señor mismo. Es por medio de nuestro trabajo que nosotros podemos ser las manos de Dios. Por medio de nuestro trabajo nosotros estamos actuando como las manos de Dios. Muchas personas esperan la respuesta de Dios en cuanto a una necesidad. ¿Sabe cómo va a responder Dios? Por medio de lo que otros pueden hacer. Así que cada vez que nosotros trabajamos, nosotros estamos siendo las manos de Dios. Es por eso que cuando oramos por el pan nuestro de cada día, Él permite que las personas que están encargadas del proceso puedan llevarlo a cabo. En muchas ocasiones nuestro servicio, y esto es especialmente importante para las amas de casa, pasa desapercibido. El servicio para las esposas, para las madres, para las amas de casa pasa desapercibido. De la misma manera que el que realiza una persona, un personal técnico en una empresa. Sin embargo, todo lo que nosotros hacemos, sin importar, como les digo, si es en casa o fuera de casa, si recibimos una remuneración económica o no, delante de Dios es el reflejo de la obra de Dios. Y esto es importante, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque todos nosotros necesitamos del trabajo de otros. De esa manera nosotros podemos ver la providencia de Dios. Y les pongo un ejemplo. Piensen ustedes cuánto costaría hacer un sándwich, un emparedado desde cero. ¿Se han puesto a pensar? Pues encontré que una persona hizo el ejercicio. Un youtuber llamado Andy George se propuso preparar su propio sándwich desde cero. Cultivó las verduras, preparó la propia sal con agua del océano, o sea, fue hasta el océano para sacar la sal, para hacer todo el proceso, la parte más difícil según él. Ordeñó la vaca para hacer el queso, molió su propia harina de trigo para hacer el pan, reunió su propia miel, mató el pollo y otro tipo de cosas. ¿Sabe cuánto tiempo gastó? 6 meses para hacer un sándwich. Y gastó alrededor de $1,500, algo así como unos 6,500,000 pesos. 6,500,000 pesos para hacer un sándwich desde cero. Al final de toda su experiencia, este hombre concluyó que, y decía él, adquirió un gran respeto por el trabajo que se dedica a la comida que comemos. A veces no nos ponemos a pensar en el trabajo que hacen las personas y lo importante que es la participación en esa cadena de producción. Donde falte un eslabón, todos nosotros somos afectados. Y el costo, ¿cómo nos puede afectar a nosotros?
Pero esto no solamente para la comida que comemos, sino para todo lo que nosotros tenemos. El poder estar vestidos de la forma en la que estamos, el poder disfrutar del ambiente que tenemos, todo es producto del trabajo de otros. De la misma forma en que otros disfrutan de cosas que nosotros hacemos. Tu trabajo y mi trabajo importa de la misma manera que el trabajo que estas personas hicieron importa. Y es por eso que nosotros debemos hacerlo buscando eso, amar a Dios y amar al prójimo. Una madre que prepara una alimentación balanceada para su familia no sabe el efecto tan grande que está produciendo en la sociedad. Yo no diría, pero es una cosa tan sencilla, no lo hagas. Y mira lo que podría pasar. Dios nos concede a nosotros un rol, como lo leíamos ahí en Romanos, un lugar en donde nosotros podemos servir y todo lo que hacemos allí, recibamos una remuneración o no, es importante. Cuando trabajamos con esto en mente, mis amados hermanos, entonces estamos satisfaciendo necesidades humanas legítimas. Es por eso que Daniel Doriani dice lo siguiente al respecto de esto: si por fe consagramos nuestro trabajo a Dios e intentamos amar tanto a nuestros colegas como a nuestros clientes, servimos a Dios y Él lo recuerda. Cuando Jesús dice estuve preso y me visitaste, es cuando está bendiciendo toda obra de compasión. Todos los que sirven conscientemente a Dios según sus estándares tienen su aprobación. Ya sea que trabajen en la construcción, en la industria energética, en las finanzas, en el transporte, en cualquier lugar. ¿Cómo debemos nosotros trabajar entonces, mis amados hermanos? Teniendo esto en mente, buscamos el bienestar de las personas. Buscamos amar a las personas y a través de ese amor que yo estoy dando, a través de lo que estoy haciendo, estoy amando a Dios mismo. Y todos somos bendecidos. El gran problema, mis amados hermanos, es que tú y yo enfrentamos a diario una batalla contra el pecado. Tú y yo enfrentamos una batalla contra el pecado. Nuestra propia naturaleza pecaminosa en ocasiones no nos permite hacer el trabajo como deberíamos hacerlo. No nos permite vivir el evangelio de la forma en que nosotros deberíamos vivirlo en el trabajo. Y es por eso que necesitamos la ayuda del Señor. Es un ejemplo, un agricultor puede producir frutas y verduras saludables y nutritivas y llevarlas a un proveedor como un supermercado que las venda allí. Pero en esa misma tienda, una persona también podría estar comiendo o comprando comida chatarra y sin valor nutricional. ¿Ven el efecto de esto? Y todo esto se produce el resultado del pecado. Es por esto que el mundo necesita cristianos, necesita discípulos de Cristo que asuman el llamado de Dios para hacer un trabajo honesto, bueno, en donde se ame a Dios, en donde se ame al prójimo, en donde se base en el estándar correcto y siga la meta correcta. Ese es el llamado nuestro, mis amados hermanos. Iglesia, luego que hemos considerado que el trabajo es bueno, pero no podemos realizar todo trabajo, podemos pensar en cómo llevar nuestra fe al trabajo y que es nuestro segundo punto. ¿Cómo llevar entonces nuestra fe al trabajo? Ya sabemos, no podemos realizar cualquier trabajo. Tenemos que realizar el trabajo que es bueno, buscando amar al prójimo y amar a Dios a través de nuestro trabajo. Pero ¿cómo llevamos entonces nuestra fe al trabajo? Acompáñenme nuevamente a leer, y es un pasaje que hemos usado en otras ocasiones, Colosenses capítulo 3, versículo 23 y versículo 24, que dice la palabra del Señor: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Lo que debemos considerar ahora es que algunos principios, o debemos más bien considerar algunos principios que podemos aplicar a nuestro trabajo, que además nos sirven para entender cómo debemos llevar a cabo esta labor y cómo podemos integrar la fe y el trabajo. Mañana cuando usted se levante, yo espero que tenga esto en mente. Mañana será lunes, día laboral para muchos de ustedes. Bueno, para todos, porque todos estaremos en casa trabajando y haciendo actividades que implicarán trabajo. Todos tenemos que tener eso en mente.
Aunque estas ideas no son propias, mis amados hermanos, y debo reconocer la autoría, Doriani me sirvió mucho para esto. Yo quiero que miremos algunos ejemplos. Él nos dice que nosotros debemos esforzar por imitar a Dios en justicia, en fidelidad y en amor. El amor incluye un espíritu generoso y misericordia hacia el trabajo. Debemos aplicar la ley de Dios, particularmente pensar en los 10 mandamientos y aplicarlos a nuestro trabajo. Debemos promover causas y metas dignas. Debemos buscar a las personas que podamos servir y debemos ayudarlas a desarrollarse y protegerlas. Y debemos servirnos o debemos mirar los ejemplos de héroes de la fe y en el trabajo que nos sirvan a nosotros como ejemplo y nosotros mismos debemos serlos. Al principio leíamos en Mateo capítulo 5 que la iglesia, el creyente es llamado a ser luz. ¿Y saben para quién hacíamos esa oración? Para nuestros compañeros de trabajo. Debemos pensar en esto y debemos aplicar estos principios a cualquier trabajo. Aquí solamente voy a poner algunos ejemplos. Pensemos, y lo digo porque intencionalmente lo pensé de esa manera. Hay varias personas aquí que realizan actividades en el área de la salud o que tienen que ver con esto. Las personas que trabajan como personal de la salud en cualquier área tienen una gran responsabilidad, ya que por la gracia de Dios ayudan a mitigar los efectos de la caída en cuanto a la enfermedad. Pero les tengo una noticia. Su trabajo en este caso solamente es de este lado de la eternidad. Porque en la segunda venida y cuando estemos en la presencia del Señor ya no habrá enfermedad. Entonces, dedícate a vivir el trabajo que Dios te ha dado de la mejor forma posible para ayudar a mitigar los efectos de la caída en cuanto a la enfermedad. Muchos cumplen el juramento hipocrático. ¿Cuál es el juramento hipocrático? Hipócrates, más o menos 400 años antes de Cristo, estableció que aquellos que se dedicaban a la salud no debían hacer daño y debían ayudar a las personas no practicando abortos ni ayudando al suicidio, por ejemplo. Y eso es un ejemplo de cómo la ley de Dios ha sido grabada en el corazón de las personas. La ley moral de Dios, esa ley grabada en los corazones de las personas, porque saben que la vida vale y es valiosa. Los profesionales de la salud entonces deben amar a sus pacientes y los aman cuando se esfuerzan por ayudar a restaurar su salud, tratándolos como seres humanos, portadores de la imagen de Dios, no solamente reduciéndolos a un diagnóstico. Los profesionales de la salud los aman cuando recomiendan no solamente un medicamento, sino que buscan el bienestar recomendando una mejor dieta, ejercicio, hábitos saludables, incluso si se preocupan por su bienestar mental y emocional. Como saben, muchas situaciones de nuestra salud no son solamente resultado de alguna situación de índole físico. En muchas ocasiones, muchas enfermedades son producto de alguna desbalance en nuestra mente, un desbalance emocional o alguna situación que pueda estar afectándonos. Así que un profesional de la salud aprenderá a escuchar con paciencia. Yo sé que el sistema de nuestro sistema de salud limita la atención. 15 minutos por paciente en muchos casos. Y eso. Pero un buen profesional de la salud, un profesional cristiano, va a escuchar activamente, orará al Señor y le pedirá sabiduría al Señor para saber lo que muchas veces las personas no dicen o no pueden decir de la forma adecuada. Yo lo digo porque mis amados hermanos, lo digo por el caso de mis papás. Mis papás como pacientes son tal vez de los peores pacientes que puedan haber. No dicen todo lo que tienen que decir. Ni entiende uno los profesionales de la salud que tienen que atenderlos. Pero un profesional de la salud cristiano va a poner toda su atención y todo su empeño considerando esa vida digna para tratar de ayudarle. Miran cómo aún en medio de las limitaciones del sistema de la salud, el paciente obtiene la mejor calidad de vida. Practican la ética médica practican la ética médica y procuran no dañar de ningún modo a sus pacientes. Lo harán con excelencia. Otro ejemplo, mis amados hermanos, y eso, bueno, antes de continuar con el otro ejemplo, tiene que ver también con nosotros como pacientes. Nosotros también tenemos una responsabilidad, nuestro cuidado, nuestra atención, hacer caso a las indicaciones, buscar siempre la orientación correcta.
Mis amados hermanos, Dios les ha dado sabiduría a estas personas para que lo puedan hacer correctamente. Pero no solamente es para ellos. Otro ejemplo es el de las personas que tienen puestos gerenciales o directivos. Estas personas entienden y respetan a las personas y las aman cuando las tratan de manera respetuosa sin importar el cargo que tienen. ¿Se han dado cuenta que hay muchas personas que ascienden y llegan a posiciones de poder y empiezan a menospreciar o minusvalorar a las personas que están por debajo de ellos? Un profesional cristiano que tiene un cargo directivo nunca debe hacer esto. Muchos actúan como si sus subalternos no tuvieran valor. Estas personas, los cristianos que están en estos puestos gerenciales y profesionales directivos, son personas que son amables. A ellos les gusta hacer preguntas, saber cómo está su equipo, conocen el nombre de las personas con las que trabajan, son gentiles. También aman cuando tienen pequeños actos de bondad y ayudan a los suyos a crecer en sus cargos y demuestran que no tienen favoritismos. Mis amados hermanos, yo les estoy hablando aquí a la iglesia. Esto es lo que nosotros debemos hacer. Tristemente nosotros no podemos vivir esto en muchos lugares con nuestros jefes. Pero si tienes la oportunidad de ascender en tu puesto de trabajo, si tienes la oportunidad de trabajar y ascender siendo un gerente, vive de esta manera. Ahora, esto genera un problema, porque muchas personas pueden preguntarse, ¿puede un jefe cristiano demostrar amor despidiendo a alguien? Un jefe cristiano tendrá que tomar decisiones y muchos podrían pensar que despedir a alguien no es una muestra de amor, pero es todo lo contrario. Porque si nosotros entendemos la ética bíblica del trabajo, un trabajador que no está cumpliendo con sus responsabilidades y está fallando, se le debe llamar la atención, pero también se le debe dar consejos para que mejore y si no lo hace, necesariamente habrá que despedirlo. Como jefes, las personas son responsables de toda una organización, de una empresa. Los empleados irresponsables no muestran amor cuando fallan en sus deberes y perjudican a las personas que están a su alrededor. Muchas veces un empleado que no está cumpliendo con sus responsabilidades lo está haciendo así porque sencillamente no tiene tal vez la motivación o se encuentra frustrado. Porque tal vez sus capacidades serán mejor valoradas en otra empresa. Por lo que un despido puede servir para impulsarlo a crecer. Y esa es una muestra de amor. Lo digo porque en el caso de mi esposa que ha tenido que trabajar en esto, Mari ha tenido que tomar decisiones de esa manera. Pensando en el bienestar no solamente del individuo, sino de la organización con la que trabaja. Y nosotros tenemos que tener eso en mente. Tal vez el despido sirva como el impulso para que esta persona crezca y es una muestra de amor para corregir y entrenar a los trabajadores. Y también para que crezcan como individuos. No es una muestra de amor mantener a una persona que no ayuda a su equipo, que no está dando el 100% de su talento o que entorpece el trabajo de otras personas. Eso no es una muestra de amor. Acompáñeme por favor a Proverbios 25:13, porque esto nos sirve como ejemplo. Proverbios 25:13. Proverbios 25:13. Dice la palabra del Señor en Proverbios 25:13, como frío de nieve en el tiempo de siega, así es el mensajero fiel a los que le envían, pues el alma de su Señor, pues al alma de su Señor da refrigerio. Un mensajero fiel, una persona que cumple con sus responsabilidades, es una gran bendición para el lugar en el que se encuentra trabajando. Pero podemos hacer la antítesis de este versículo. Cuando no se es fiel, ¿qué puede producir esta persona para su jefe o para la empresa en la que trabaja? Pero mis amados hermanos, esto no solamente se aplica a las personas que tienen un puesto gerencial, se aplica a todos aquellos que son empleados, porque todos somos llamados a ser diligentes en lo que hacemos. Es claro, mis amados hermanos, si no queremos que nos despidan, debemos esforzarnos por ser los mejores trabajadores posibles. Nosotros como cristianos somos llamados a ser los mejores trabajadores posibles. De esa manera nosotros estamos amando a nuestro prójimo y estamos demostrando amor a Dios. Cuando yo me esfuerzo por cumplir con mis responsabilidades, cuando yo soy diligente en lo que se me compromete. Es triste, pero muchos cristianos no dan ejemplo de diligencia.
Son personas impuntuales, son personas que no cumplen con sus compromisos. Hace algunos años yo escuchaba a una chica hablar que era buena trabajadora porque era cristiana. Eso suena muy bonito, pero en vez de afirmar esto, debería mostrar eso por medio de su trabajo. En vez de estar diciendo que es buena trabajadora porque es cristiana, debería ser buena cristiana trabajando, demostrarlo con sus acciones y no decirlo. Hoy tristemente, en muchos casos, no es garantía porque muchos de los que se dicen ser cristianos no son buenos trabajadores. Muchos de los que son cristianos o los que dicen ser cristianos no son buenos trabajadores. Y esto, en vez de ayudar a la fe, la daña. Proverbios capítulo 14, el versículo 23 nos dice lo siguiente. Proverbios capítulo 14, versículo 23 nos dice lo siguiente. Dice, en toda labor hay fruto, mas las palabras de los labios empobrecen. En toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrece. Y dice en otra versión, me encanta como lo dice, si trabajas duro sacarás provecho, pero si no haces más que hablar, solo tendrás miseria. Trabaja, esfuérzate. Cristiano que estás aquí, discípulo de Cristo que me escuchas en esta mañana, debes esforzarte, debes trabajar más y hablar menos. En el Nuevo Testamento, Pablo le dice a la iglesia que nosotros debemos trabajar para un ojo que nos está viendo todo el tiempo, para el ojo del Señor. Él nos ve en todo momento. Hay muchos que trabajan es cuando el jefe está presente, pero cuando el jefe no está, es como dice el dicho, los ratones hacen fiesta. Mis amados hermanos, tenemos que esforzarnos por trabajar. Miren lo que dice la escritura también en Proverbios capítulo 10, el versículo 4. Proverbios capítulo 10, versículo 4. Dice, la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. ¿Cómo debemos trabajar nosotros? Diligentemente. Y eso tiene un resultado. En otra versión dice, el que no se anima a trabajar empobrece, el que trabaja duro se enriquece. Dios nos anima en su palabra que nosotros seamos esforzados en nuestro trabajo. Proverbios 22, 29. Proverbios 22, 29. Porque de esta manera vamos a llevar el evangelio a nuestros trabajos. Proverbios 22, 29. Dice la palabra del Señor, ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. En otra versión dice, si hay alguien experto en su oficio, si hay alguien experto en su oficio, servirá a reyes y no a desconocidos. ¿Sabes a qué nos está alentando este versículo? A que tú y yo tenemos que ser los mejores profesionales que pueda haber. Ser expertos en nuestro oficio, que se nos distinga, porque somos expertos en nuestro oficio. Porque no lo hacemos de cualquier manera. Salmo 128, versículo 1 y versículo 2. Salmo 128, versículo 1 y versículo 2. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová y que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. ¿Saben a qué nos anima este versículo, mis amados hermanos? Que nuestra motivación, nuestro interés para hacer las cosas debe ser el temor al Señor, andar en sus caminos. ¿Recuerdan? La meta correcta, la gloria de Dios, el estándar correcto, la motivación correcta. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Mis amados hermanos, Dios nos concede habilidades, dones, talentos únicos. Él nos llama a roles y actividades específicas en nuestras áreas. Aunque muchos de estos roles podrían tener diferencias grandes unas de las otras en importancia, nuestros llamados son iguales, porque nuestro llamado es principalmente espiritual. En la iglesia, mis amados hermanos, y en la fe no hay llamados de segunda clase. El trabajo del pastor no es más importante que el trabajo que hace una ama de casa con sus hijos cuando les enseña la palabra del Señor. El trabajo que hace el gerente de una empresa no es más valioso que el que hace una persona que está limpiando las calles.
Es triste, pero nosotros, miren, nosotros como ciudadanos aquí en Bogotá crecimos con una mentalidad terrible, que botar el papel a la calle es darle trabajo a la persona que barre. Esa fue la forma en la que nosotros fuimos formados, valga la redundancia. Mis amados hermanos, nosotros no debemos actuar así. No existen llamados, los llamados de Dios de segunda clase. Somos dignos del llamado que tenemos y el lugar en donde Dios nos pone. Y somos dedicados a crecer en una relación con Él a través de nuestro trabajo. También, mis amados hermanos, debemos entender que la calidad del carácter y la ética son fundamentales para nuestro trabajo. No solo somos responsables de la calidad de nuestro trabajo, tenemos que ser responsables siendo fieles en la manera en que llevamos a cabo todo ese trabajo. Debemos ser fieles del trabajo que nosotros hacemos y de nuestro carácter mientras trabajamos. Somos juzgados y recompensados por hacer ese trabajo de esa manera. Dios es el último responsable del impacto de nuestro trabajo. Es por eso que la parábola de los talentos nos sirve también como ilustración. ¿Recuerdan ustedes la parábola de los talentos? Un amo que le da a cada uno de sus empleados según las capacidades que ven cada uno, unos talentos para que los ponga a producir. Y después llama cuentas y pide cuentas por los talentos que les ha dado. Y hay uno que no cumple con eso. Acompáñenme por favor a Mateo capítulo 25, Mateo capítulo 25, perdón. Y miren lo que dice la palabra del Señor. Versículo 21. Mateo capítulo 25, versículo 21. El Señor cuando los ha llamado y les ha pedido cuenta, dice versículo 21, y su Señor le dijo, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Mis amados hermanos, esas palabras son las que todo creyente, sin importar el trabajo que haga, nuevamente dentro o fuera de su hogar, debe anhelar escuchar, debe anhelar oír. Pero también son duras estas palabras. Versículo 26, respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto, debías haber dado mi dinero a los bancos y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene se le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Esas palabras no deberíamos escucharlas, pero tristemente son las que escucharán muchos llamándose a ser cristianos, pero que no hacen lo que deben hacer de la forma correcta. Nuestro trabajo, mis amados hermanos, indudablemente está unido al trabajo de Cristo y debemos trabajar como si estuviéramos unidos a Cristo. Dice el Salmo 89, versículo 14, la justicia y el derecho son el fundamento de tu trono, la misericordia y la verdad están delante de ti. Nuestro trabajo y las decisiones que tomamos se deben basar en principios, mis amados hermanos, en principios, de acuerdo a los estándares dados por Dios, siempre procurando el trato justo hacia los demás y con una clara expresión del amor que Cristo tiene por las personas también. Nosotros tratamos con dignidad a las personas porque entendemos que esas personas fueron hechas por Dios como a imagen y semejanza de Dios. Y así consideramos a todos en nuestro trabajo. Nuestro trabajo está indudablemente unido al trabajo de Cristo. Nuestro trabajo debe estar enfocado en el servicio a los demás. Desde el producto y servicios que proveemos hasta el pago de las comisiones justas cuando una empresa tiene que hacerlos. Y si eso está en nuestras manos, nosotros buscaremos que esto se haga de esa manera. Cuando tenemos oportunidades para que otros puedan ejercer sus dones, sus talentos, para que puedan crecer como individuos, como profesionales. Cuando buscamos la paz y el bienestar de las organizaciones en donde nosotros trabajamos, de las empresas en donde nosotros trabajamos, de los lugares en donde nosotros estamos. Eso provee no solamente bienestar para allí, sino para la ciudad y para el mundo entero. La humildad y la gratitud, mis amados hermanos, deben ser el sello de nuestro carácter. Y debemos reconocer que siempre Dios está en nuestro trabajo y que nosotros somos embajadores de Él.
Pablo lo dice porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Y por eso nos dice, ya sea que comamos o bebamos, todo debemos hacerlo para la gloria de Dios. Así que somos embajadores para Él, tenemos esas responsabilidades. Por eso que el Señor nos llama a nosotros a ser luz en medio de las tinieblas, como lo orábamos en esta mañana. El trabajo, mis amados hermanos, se multiplica también a través de las relaciones, pero también a través de la iglesia local. Necesitamos estar relacionados con otros seguidores de Cristo para que nos ayuden y nos provean apoyo cuando estamos trabajando, para que podamos rendir cuentas. A veces ignoramos, mis amados hermanos, la necesidad de la iglesia que tenemos. Pero en la iglesia yo tengo personas que me pueden aconsejar en cuanto a situaciones de trabajo, a cómo enfrentar ciertas responsabilidades o ciertos compromisos. Debemos comprometernos con nuestra iglesia local para que a través de lo que nosotros aprendemos en la iglesia local lo podamos llevar eso al mundo laboral. Hace poco mirábamos una película con Mari y aplicábamos una frase que veíamos allí al trabajo de la iglesia. La nadadora Diana Knight, ella nadó desde Cuba a la Florida en una travesía que le tomó 53 horas y lo hizo a los 65 años de edad. Al final, después de que logró esta meta, dijo lo siguiente: parece un deporte solitario, pero es necesario un equipo. Y la iglesia es el equipo que Dios ha puesto a tu lado para vivir y llevar a cabo la labor, tu labor en el mundo. Tú puedes estar en el trabajo y considerarte el único cristiano en ese lugar. No lo eres, porque tienes una iglesia que te apoya, orando por ti, dándote consejo cuando lo necesitas, ayudándote para que puedas vivir de la forma en que debes hacerlo. El discipulado que estamos haciendo con los hombres tiene ese propósito precisamente. Estamos estudiando el tema del trabajo y cómo podemos vivir el trabajo y vivir el evangelio en el trabajo. Y debemos seguir esforzándonos por ser los mejores trabajadores que el Señor quiere que tú y yo seamos. Proverbios 27:17 dice: el hierro se afila con el hierro y el ser humano aprende de sus semejantes. El testimonio que otros me puedan dar de cómo han enfrentado ciertas circunstancias me puede servir a mí para enfrentar circunstancias similares en mi trabajo. Por eso es que necesitamos la iglesia. El trabajo es un don de Dios y debemos reconocer siempre que el trabajo es ese don dado por Dios. Lo mismo que nuestro trabajo o las capacidades para ser fieles a Dios en el trabajo son dadas por Él. Nuestro trabajo y nuestros logros no deben surgir de la envidia que tenemos o podamos sentir por otros. Tenemos que buscar la armonía y buscar el bienestar de los lugares en donde estemos. Batallar contra eso. Nuestra visión como iglesia, mis amados hermanos, nuestra visión como iglesia es la de una comunidad que ayuda a cada uno de sus miembros a pensar en las implicaciones del evangelio en el trabajo que realizan, no solamente en el hogar, sino fuera de este. No importa si reciben un salario o no como empleados. Así que piensen: carpinteros, contadores, personal de la salud, amas de casa, vendedores, comerciantes, constructores, estilistas, psicólogos, artistas, maestros, ingenieros, trabajadores bancarios. No importa el oficio que hagan. Tienes una responsabilidad delante del Señor de aplicar esos principios a tu trabajo. Nosotros no solamente creemos que debemos trabajar en distintas áreas, sino que por medio de este trabajo estamos desarrollando cultura. Estamos desarrollando la sociedad. Por eso trabajamos con excelencia y con responsabilidad sin importar la vocación o la profesión en la que estemos. Buscamos desarrollarnos en todos los entornos en donde Dios nos ha colocado, porque comprendemos que el evangelio es la forma en que por medio del trabajo traemos restauración a la creación caída. Recuerden, nosotros somos las manos de Dios y ayudamos a eso. Esta creación caída y afectada por el pecado, pero en la que nosotros estamos como sal y luz, en donde nosotros a través del poder transformador de la palabra y la guía de su Espíritu Santo estamos afectando positivamente los lugares en donde el Señor nos ha colocado. Y eso lo hacemos
porque trae gozo, porque mientras esperamos la restauración final y completa de todas las cosas que ocurrirá cuando Jesús vuelva por segunda vez, y en donde anhelamos poder continuar con el desarrollo del proyecto divino en la creación que se estableció en Génesis capítulo 1 y capítulo 2 y que será llevado a cabo en los cielos nuevos y la tierra nueva para la gloria de nuestro Dios. Y finalmente, si estás sin Cristo en esta mañana, tal vez tu trabajo, o tal vez el oficio que desarrollas no te produzca gozo o alegría. Tal vez el trabajo en este momento para ti sea una pesada carga porque no has comprendido lo que el Señor te llama a hacer. Pero hoy quiero que escuches las palabras del Señor en Mateo capítulo 11, versículo 28 al versículo 30. Tal vez sientas el agotamiento y sientas lo difícil que es trabajar. Pero recuerda, eso es producto del pecado. Con el sudor de tu frente tendrías que ganarte el pan hasta que vuelvas al polvo de la tierra. Pero hay esperanza para ti que estás sin Cristo, porque dice la palabra del Señor: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El Señor te quiere dar descanso si estás cargado con mucho trabajo, pero te pide una cosa: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Jesús usa una ilustración del trabajo para hablar del descanso. El yugo. El yugo, para los que conocen de agricultura, era el travesaño que se usaba para unir los bueyes que araban la tierra, que tenían que hacer el pesado trabajo de romper los surcos en la tierra especialmente más dura para poder sembrar. El Señor te dice que lleves su yugo, pero su yugo es fácil y su carga es ligera. Él quiere darte descanso, descanso del pecado, descanso de esa vida vacía que has querido llenar a través de tu oficio. El Señor quiere darte un verdadero descanso. Ven a Él en arrepentimiento y fe y encontrarás ese descanso que Él te ofrece. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso y Eterno, queremos darte gracias a ti en esta mañana por la oportunidad que nos das de poder escuchar tu palabra y poder aprender de ella, bendito Señor. Gracias porque nos guías y nos ayudas, Señor, a poder entender cómo debemos trabajar y cómo podemos integrar nuestro trabajo con la fe, Señor. Ayúdanos a poder aplicar esos principios a la forma en la que estamos desarrollando nuestro trabajo, a la forma en la que nosotros estamos mirando a las personas que están a nuestro alrededor, Señor. Gracias, bendito Señor, porque nosotros no queremos ser trabajadores negligentes, sino que queremos ser diligentes y esforzados en el trabajo que tú nos mandas a hacer. Señor, gracias por esta iglesia, Señor, porque nosotros tenemos una mentalidad, Señor, en la que nos llevas a comprender que el trabajo que realizamos lo hacemos para mostrar el amor que tenemos por ti y darte gracias por la salvación que nos has dado, pero también porque entendemos que a través de nuestro trabajo amamos a nuestro prójimo y nos preocupamos por él, Señor. Gracias, bendito Señor, porque tú nos guías para poder vivir de acuerdo a tu voluntad. Señor, danos de tu sabiduría y danos de tu gracia y de tu favor para vivir en este mundo de la forma en que tú esperas que nosotros vivamos y que trabajemos de la forma en la que debemos trabajar para que seamos esa sal y esa luz que debemos ser, Dios. Gracias, bendito Señor. Oramos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Iglesia, que el Señor les bendiga grandemente.